Bueno, se cortó. Estas cositas del directo. Gracias, Nanis. Yo creo que Lucha me estás enviando una solicitud y no, me tiene que enviar Roxana. Porque si no vas a aparecer en el vídeo conmigo. Fíjate si la puedes quitar. Capaz es eso, que si hay otra solicitud. No, tengo que esperar a Roxy. ¿Qué tal? Bueno, gracias por unirse. No, tranquilo. Yo no soy muy experta en esto, pero por lo que he visto recién, quizás si alguien más me pide unirse a la llamada, no puedo ver a Roxana. Bueno, voy a intentar contactar. Mariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, bonita? Ahí estoy con Roxy y los temas técnicos. Acá estamos, Roxy se cortó, así que bueno, seguimos sorteando los temas técnicos. Qué gracioso. Ahí te he aceptado, Roxy. ¿Me escuchas? Se nos está negando esto. ¿Me escuchas, Roxy? Yo no. Ni te escucho ni te veo. Esto se complejiza. Yo no. Fíjate tu micrófono, tu cámara, ¿viste que están en el costadito? Bueno, gracias a los que están ahí online por la paciencia. Sí, sí, sí te acepté, Ro. Ay, gracias, Nanis. Ali, ahora sí me ves. No, pero bueno, ya está. No, no te veo. Solamente te escucho. No, no te ves nada, por Dios. No, no sé. Lo tendremos que ver en otro momento. Bueno, hola Pame, hola Kelly, ¿qué tal? Bueno, gracias por sumarse. ¿Tú sí me ves, Roxy? No sé, viste, ahora sí se ven ambas. No sé, ellos desde el otro lado nos ven. Gracias por avisarnos. ¿No? Yo la veo, les cuento que yo a ella la veo. Ella no sé por qué no me ve. Bueno, yo no la veo a Roxy, así que vamos Ah, a pensar. Mariana. Ay, qué lindo, Sí, Mariana, que nos acompaña. vamos a pensar Sí, que con Mariana. yo me voy a guiar por tu voz, Roxy. Me vas a ir dando pasos, y si en algún momento se arregla el vídeo, yo confío en que me vas a ir diciendo. ¿Sí? Sin Estoy a tocar nada. ciegas, estoy completamente. Así que nada, gracias Nanis ahí por avisar y a las que se van sumando, a los que se van sumando. Es la primera vez que hacemos esto con Roxana. Nos hemos encontrado siempre por otros medios, entonces, bueno,
es un buen reto estar aquí en Instagram. Es muy gracioso, Ali me hacía acordar esta cosa de la ciega y la sorda. En un momento tal vez les contaremos esa anécdota. Sí, Estas son de la ciega, te toca. exacto. ¿Mm? Sí, sí, sí. La sigue la sorda total. Bueno, Sí, sí. comienzo un poquito a situarnos. Muchas gracias a las personas que están allí y que están ahí apoyando. La gente que está ahí dándonos cariño en este encuentro, en este primer encuentro con Roxy. Em, Básicamente el encuentro o el vivo de hoy es como para presentar esta propuesta alrededor de encuentros míticos que le hemos llamado, encuentros míticos y la vía creativa. Y, y bueno, y estoy muy contenta de que podamos animarnos con Roxy a hacer estos pasos de salir al mundo, de salir a compartir, a hablar. Lo hemos hecho por muchos años, ahora luego contaremos nuestra trama juntas. Eh, y en esta ocasión, bueno, comienzo, Ro, a presentarme a mí y luego te doy el pie para que te presentes. ¿Sí? Ay, Me tenés querida. que responder con la voz porque... Yo estoy acá, acuérdate que estás así navegando en las sombras, qué interesante, pero aquí estamos, Ali, te vemos todas nos ven a las dos y yo te veo a ti, así que Ah, ahí claro. estamos. Bueno, ya está. Está muy bien. Bueno, yo soy Alicia, soy mendocina, de Argentina. Vivo en Barcelona, este es mi sexto año viviendo aquí. Esta es mi cuenta de biodanza. Yo soy facilitadora de biodanza, Sistema Rolando Toro. Y bueno, y este es el espacio donde yo comparto mis clases y todo lo que tiene que ver con este sistema, con esta disciplina, que se vincula con la danza, con el cuerpo y con el canto y el movimiento y la música. Mm, Bueno, básicamente mi recorrido viene del mundo turístico. Yo siempre me llamó mucho la atención las culturas diferentes, las diferentes historias de cada espacio, de cada lugar. Estudié turismo un poco con ese ímpetu de viajar y de conocer diferentes culturas. Y luego poco a poco fui entrando en lo que yo llamo los viajes interiores. Para mí es bastante curiosa mi recorrido primero desde un lugar y luego ya más a nivel interior. Y ahí es donde conozco biodanza y es donde me conecto con mi parte más creativa y donde también decido empezar a estudiar psicología. Entonces, esa es un poco mi navegación y por eso estoy aquí en Barcelona. Y bueno, ya Roxy hablará de nuestro vínculo, pero hace muchísimos años que compartimos camino. Ella ha ido guiando mucho mis pasos por este mundo de la psicología, de lo inconsciente, de preguntarse y cuestionarse la vida sin ir en inercia, ¿no? Sino más bien detenerse a cuestionarse. Em, entonces, bueno, nos encontramos aquí después de un larguísimo recorrido que decidimos abrir el espacio y enfocarnos en una temática especial. Podríamos hablar de muchísimas cosas con Roxy, pero yo creo que esto nos une y lo vamos a tejer de esa manera. Así que te doy la palabra y bueno, y te escucharé, porque no te puedo ver, así que te escucharé nomás. Bueno, buenas tardes a todos y todas y también buenas noches porque sé que hay gente de Argentina y sé que hay gente de España y de otros lugares que nos acompañan. Yo estoy saliendo de una sinusitis, así que estoy un poquito con la voz tomada, así que bueno, sepan disculpar eso, pero sé que con todo se entiende. Sí, Eh, bueno, es un hermoso compartir para mí con Ali esto. Yo a Ali la conozco desde que tenía trencitas, lentes y jugaba con los bebés
otros. O sea, literalmente. La conocí cuando era muy, muy pequeñita y porque Ali es hija de mi prima hermana. Entonces, yo era una chica yo nací en Perú y era una chica que había terminado de estudiar psicología y quería estudiar algo del inconsciente porque en Perú me formé mucho desde una línea cognitiva conductual, ahí tomó, que está muy ligada hoy en día al coaching. Pero quería estudiar algo ligado al inconsciente, complementar. Y por casualidad me enteré que Ali y su mamá vivían en Mendoza. La fui a visitar y desde un comienzo es como sentimos una ligazón más allá de algo relacionado con un vínculo solo familiar. Y desde ese momento nosotros empezamos a tener una vincularidad que fue transmutando en diferentes momentos. Desde un comienzo nos ligó mucho el tema de las narraciones, de los cuentos, el tema del Señor de los Anillos, que las dos amamos, y fueron como eh, momentos en los cuales incluso hasta Alicia vivió un tiempo conmigo cuando yo vivía en Córdoba, unos años, y fue un compartir muy, muy hermoso, de mucho crecimiento, que la vida me permitió ayudarla en su camino y también acompañarla en ese proceso y cómo ella ha ido madurando, y es bellísimo verla cómo está. Y ese camino de tanto compartir de hace tantos años ha hecho que se conjugue algo y decidimos hacerlo, ¿no? Decidimos encontrarnos. Yo me formé como psicóloga en Perú, me especialicé como psicoterapeuta y como analista junguiana. Trabajo mucho con lo que es arquetipos, con símbolos, con lenguajes simbólicos, no como el tarot, la astrología. Trabajo mucho soy artista plástica, trabajo con personas desde los procesos creativos, ligo mucho el arte con la psicoterapia, desde diferentes aristas. Para mí hacer psicoterapia es hacer arte y bueno, y por eso es tan importante también el proceso mítico simbólico en la vía creativa, que para nosotras es un proceso de la vida en sí, de la naturaleza, del orgánico, de la conexión con todo, que hoy en día es tan importante en un tiempo de tanta inorganicidad, ¿no? Que eso lo vamos a ir desplegando poco a poco. Así que bueno, creo que desde este lugar, Ali, me parece que pues como más o menos eh, poner en líneas de qué se tratan estos encuentros, ¿no? Bueno, gracias Roxy. Así Pau, bueno, gracias por sumarse. Muchas de las personas que me conocen y me quieren desde mucho tiempo saben que Roxana ha sido un faro para mí. Y me ha acompañado y nos hemos acompañado mucho, y cada vez que nos vamos madurando más y como atravesando caminos, también somos como un equipo, ¿no? Con Roxy. Entonces para mí es un lujo, un regalo estar aquí. Desde el primer momento que yo le planteé a ella que estaba también comenzando a trabajar con el libro de Mujeres que corren con los lobos, que es un libro que empecé a presentar unos talleres, surgió por ahí la posibilidad de empezar con alguno de esos cuentos, como un puntapié inicial. Sentimos que para poder entrar en ciertos aspectos, sobre todo arquetípicos, profundos y orgánicos, como decía Roxy, hemos decidido y hemos querido crear esta posibilidad de encuentros. Entonces, la estructura.
hemos propuesto entre las dos hacer ciclos de encuentros así en vivo, en directo. Sería como un ciclo en el que vamos a abarcar 3 cuentos. Principalmente son 3 cuentos de uno de los capítulos del libro Mujeres que corren con los lobos. En este primer ciclo haremos 3 cuentos de este libro, y ya en próximos ciclos haremos otro tipo de símbolos y otros arquetipos de otros cuentos. Entonces, nuestra idea es conjugar, por un lado, qué es lo que presenta el cuento, cuáles son los arquetipos presentes, que Roxana pueda nutrir toda la simbología, porque ella es una experta y especialista, y yo también poder traerlo desde mi propio sentir, desde mi creatividad, ella desde la suya, ¿sí? Vamos a ir trazando de esta manera los vivos. Entonces, el próximo martes haremos el primer encuentro con un cuento, es el cuento, bueno, de La Llorona, que tiene muchas versiones, pero vamos a tomar el que presenta Clarisa Pinkola Estés, y a partir de allí también luego trabajarlo, distinguir arquetipos, distinguir cuáles son los mitos, dónde lo podemos observar y poder reflexionar a partir de ello. Entonces haremos un cuento y el vivo siguiente un encuentro desde la reflexión, ¿no? De cómo vemos presente en nosotras, en nuestra vida o en la vida de las personas que quieran compartir estos encuentros que vayamos haciendo así en vivo. Hola, Meli. De esta manera podemos ir nutriéndonos, ¿sí? También entre todas y todos. Entonces, el formato será de esa manera, haremos un vivo por cuento y luego un vivo por reflexiones sobre ese cuento. Así que tendremos varios encuentros, ¿no, Rob? Tendremos una serie de encuentros. Sí. Nuestra idea es hacer, o sea, en estos octubre, noviembre y diciembre, vamos a trabajar 3 cuentos, o sea, y va a ser como un inicio, porque queremos hacer como ciclos o de cuentos que tengan que ver con trilogías o con temáticas determinadas y cosas así, pero queríamos empezar con unos cuentos que son como, no, digamos que no son cuentos para mucha gente como, ay, qué lindos, ¿no? Porque son cuentos fuertes y muy despertadores, los 3 cuentos que entre que narrar el cuento, hablar de qué se trata o las versiones, y el encuentro siguiente la reflexión. Consideramos, porque una de las cosas que, por ejemplo, trabajo muchísimo como analista es el tema de la sombra. Hoy en día hay muchísima información sobre lo mítico, sobre lo simbólico, sobre lo arquetípico, y hay muchísimo manoseo sobre, es como hace poco hablaba con un chico, él repite constantemente la palabra arquetipo, pero que no sabe exactamente qué es, como le pasa a muchísima gente, y también qué pasa, dónde se presenta, de qué manera. Sí, tiene que ver con algo que es como el inconsciente colectivo, como esa energía que está constantemente latente, parte de un todo, que se corporiza en imágenes, en acciones, en pensamientos, en emociones. Está desde el arquetipo como que cuando somos penetrados por eso y nos invade desde una sensación que no sabemos cómo trabajarlo, y que desde ese lugar está lleno con todo esto de los ataques de pánico, los ataques de ansiedad y demás, o como cuando podemos llevarlos a un lugar que esta energía del inconsciente colectivo le podemos poner una imagen arquetípica, que es como las que se presentan mucho en las narraciones, y por eso es tan importante también rescatar el tema de las narraciones, porque tienen que ver con un proceso de tradición, tienen con algo que se está rompiendo mucho, y es como le decía la vez pasada, la semana pasada, justo a una chica con la que trabajo, que
estudié diseño de indumentaria acá en Argentina, pero ella es de Perú, y hablábamos sobre el conservadurismo peruano, ¿no? Que ella me lo planteaba y cómo querer romper cosas así. Yo le decía, de nada sirve, o sea, no está bueno romper las cosas porque sí, porque las quiero romper porque sí, porque nos quedamos sin base, porque la única manera de tener un proceso innovativo es respetar las cosas que están, que se dan, para poder hacer poco a poco, que eso es lo orgánico, la laboriosidad de la vida, porque la vida es muy laboriosa. La vida tiene procesos que van pasito a paso. Hoy, en este momento, estamos en un tiempo donde se cree que se sabe mucho, pero simplemente es estar como estimulando el sistema simpático, que el simpático no tiene nada, porque es un sistema muy, muy de asimilar, asimilar, asimilar. Y se habla mucho de lo simbólico, de las imágenes simbólicas, se repite mucho lo arquetípico, lo astrológico, pero el símbolo arquetipo es algo que se experimenta, que se vivencia. Y hay que saber cómo está en nosotros también, porque pasamos por situaciones, y yo no sé, puedo estar poseída por un arquetipo o poseído por un arquetipo, y no poseída o poseído y no nos damos cuenta. Y lo primero que tenemos que hacer es poder ver cómo está nuestra vida creativa, si estamos realmente conectados con eso o eso está completamente sucio, si simplemente en ese proceso estamos haciendo las cosas claras o estamos yendo de fantasías fatuas, como sería el segundo cuento que vamos a trabajar, o estamos siendo engañados por nosotros mismos en eso que estamos queriendo crear. Entonces, por eso es importante ver desde los aspectos desde dónde estamos manifestando. Y esos cuentos nos van a ayudar mucho a reflexionar este ciclo de 3 cuentos que consideramos que es importante para que podamos observar la sombra presente en nuestro aspecto creativo. Nos van a ayudar a reflexionar sobre eso. Y nos es muy importante todos aquellos que quieran compartir con nosotros esto, ¿no? Sí, Eso. genial. Son cuestiones que son complejas, lo sabemos, o sea, de cocción lenta también, y a mí me gusta la cocción lenta, me parece muy necesaria para poder hacernos preguntas reales y no como consumir, tirar, consumir, tirar, consumir, tirar, ¿no? Un poco como pasa cuando me quedo, cuando puedo interpretar lo que me trae, por ejemplo, un cuento, qué reflexiones me trae, cómo me impacta en mi vida. Decimos cuentos por estas narraciones que habla Roxy, ¿no? O sea, o pueden ser mitos, hay muchos mitos de estos como muy, qué sé yo, griegos, todos estos mitos grandes, pero Muchísimo, muchísimo. claro, hay mucha cosa que está en el inconsciente colectivo, pero quisimos comenzar con justamente con estos tres, que son La Llorona, La Vendedora de Fósforos y La Doncella Manca. Son los 3 cuentos que vamos a trabajar en este tiempo, en este ciclo. Como dice Roxy, no son fáciles, entonces necesitamos tiempo. Y, y bueno, y estos vivos van a quedar grabados, entonces si alguien necesita como, yo le decía a Roxy, a veces uno necesita con calma todo, entonces por ahí lo necesitas ver en otro momento, no a las corridas, no sin prestar atención a lo que está pasando. Y, y de qué manera podemos esto llevarlo al aspecto creativo, ¿no? O sea, así como yo lo traduzco en la danza, en el movimiento y en la voz, Roxy lo traduce también en su propia arte, ¿no? Ella es como, hace arte como terapeuta, como analista y con sus dibujos, ¿sí? Es una manera de integrar, que podamos integrar todo esto que no sabemos con dónde nos impacta y que no se nos quede en el cuerpo, ¿no? Finalmente hay maneras de poder bajar creativamente y así, como tú decías, como ir limpiando. Sí, ir limpiando, ir limpiando nuestro río creativo. Porque
que ese río tiene que ver con nuestro inconsciente, con el inconsciente con el cual estamos relacionados también, y también con lo que vamos creando en la vida. Eso es vital. Siempre les digo, por ejemplo, que para mí hacer psicoterapia es hacer arte, porque es como realmente, yo cada vez que llega una persona a mi vida, no sé, empiezo desde el lugar en el que viene y después voy transitando. No es fácil, porque navegar con el inconsciente y con el dinamismo de la vida no es fácil. Y no solamente es que se nos ocurre concretar un montón de cosas, hay que ser súper respetuoso y respetuosa con el mundo del inconsciente, porque es algo que es abismal. Por eso volvemos a lo que nosotros, a lo que estábamos planteando, hacerlo orgánico, al pasito a paso. ¿Mm? Eso. Exacto. ¿Querés dar, Roxy, como un poquito como conceptualmente qué quiere decir arquetipo para las personas que no sepan? Em, como qué es Yo arquetipo, de dónde viene. Mm, lo que a ver, es importante que como que diferenciemos esto, el tema de los mitos, porque los mitos, o sea, a lo largo de la historia de la humanidad hay como que parece que había una rotura, pero por el otro lado no, perdón, como antiguamente la gente trataba de interpretar lo que pasaba en la vida por medio de una narración, ¿no? No tenía una explicación racional sobre las cosas, sino contaban narraciones para poder comprender por qué se iba la luz, por qué aparecía el invierno, por qué aparecía el verano, o sea, y todo eso es para comprender el misterio de la vida, porque la vida en sí es muy misteriosa, tiene muchas cosas misteriosas. Entonces esas cosas misteriosas de la vida eran traducidas por medio de ese imaginario, ¿no? De todos esos cuentos en los que narraban, y eso hacía que se dé sentido a la vida. Y había algo que hacía, y hacía una conexión con el todo, ¿no? Que se era parte de un todo. Después, cuando surge Grecia, ¿no? No desde una Grecia más minoica, que era una Grecia más matriarcal, sino una Grecia clásica, con todo lo que es Sócrates, Platón y demás, empieza a haber una interpretación más de los mitos, porque le querían dar un fundamento para una buena manifestación en el mundo. Entonces ahí ya entra lo que sería el logos. Entonces se dice que es como que una rotura o una separación entre el mito y el logos, que sería un aspecto más, porque esa conexión con el todo, de sentirse arrobado por la vida, en esa participación mística, como diría Levi Brown en la antropología, es una conexión, es la sensorialidad, es sentir ese todo. La interpretación ya es un aspecto más de un aspecto más masculino, porque una de las cosas que nosotros en esas transmisiones que vamos a hacer de estos cuentos, es importante también ver esos aspectos masculino y femenino presentes, porque es como el otro día hablaba con Alino, esto, bueno, no es transparente, pero es un contenedor de agua que está dentro. Ese agua simbólicamente está conectada con este principio, con este aspecto femenino, luna conectada con ese todo del inconsciente. Pero ese aspecto femenino, que sería ese agua, ¿no? Tiene un contenedor, ese agua llega a tener una forma en ese contenedor. Ese contenedor que le da una forma, que lo contiene más, es lo que sería el aspecto masculino. Hombres y mujeres necesitamos desarrollar ese aspecto. Una mujer, para
para poder ser sumamente receptiva a ella misma. Femenina, ¿qué le pasa? Femenina, no quiero hablar en situaciones, por favor, de cosas ideológicas. Estoy hablando de principios arquetípicos que tienen que ver con la impronta del psiquismo de todos, como energía presente en todos, como un yin-yang. Entonces, para poder conectarse con ese principio femenino, una mujer necesita tener un masculino bien puesto para poder como tener ese contenedor que la ayude a ser disciplinada, para poder aprender, para ser respetuosa con sus procesos, para poder ser suave con ella misma, pero ser sobre todo cuidadosa. Y un hombre también necesita tener ese proceso. O sea, personas, no estoy hablando de situaciones de género en nada, estoy hablando de energías que son parte de un todo colectivo, de un psiquismo. Que Entonces, todas las personas vas, digamos. Que todos los tenemos, porque yo conozco gente que tiene elecciones de diferentes procesos, o sea, porque por eso digo que siempre hay que tener cuidado con el inconsciente, porque hoy en día lo que veo, hay mucha concretización del aspecto inconsciente, y eso es peligroso. Es decir, Porque concretar el inconsciente, algo así, como como que se hace un recorte de algo sin darle profundidad. porque lo que pasa es que desarrollar ese andrógino interior, de esa energía masculina, femenina, desde un proceso personal, no es lo mismo que concretar ese andrógino en el afuera solamente desde una cosa externa. Porque yo puedo estar poseído por esas energías del inconsciente, donde siempre es Dios, el diablo, y todo es lo mismo. Si yo, ese mundo del inconsciente, que es muy caótico, lo concreto, es peligroso porque es concretizar la patología, porque no hay un contenedor, no hay un límite, entonces todo es posible. Y eso, pues es tan importante, por eso los mitos, por un lado, nos permiten comprender, tomar esos aspectos. ¿Qué es el símbolo? El símbolo es un aspecto que nos permite, nosotros en este mundo tenemos un pensamiento muy binario, ¿no? Binario, siempre estamos tirando entre polos. El símbolo es un aspecto que sintetiza algo, pero es gigante, es muy grande, y de acuerdo al nivel de conciencia de cada persona, también es el nivel como voy a interpretar ese símbolo. El símbolo, yo puedo aprenderme el concepto, puedo aprender la imagen de un símbolo, y puedo aprender qué sé yo, las cartas del tarot con un lenguaje simbólico. Y eso me puede utilizar muchas cosas, pero de acuerdo a la conciencia con la que voy a estar, es como ese símbolo va a tener otro significado. Por otro lado, el símbolo no es solo repetir un concepto, es un proceso que se vive y se experimenta. Y también hay que aprender a vivenciarlo y también aprender a soltarlo, porque si no, nos come. Y eso, y el aspecto, como decía, el aspecto arquetípico es un aspecto de una energía latente que se configuran en esas imágenes, digamos, como esas imágenes primordiales, imágenes que son parte de un todo y que todos constantemente estamos reproduciendo. Como sería dentro del mundo platónico, digamos, el mundo de las ideas de Platón, el mundo de las ideas base, esas, y después que como que se conforman en la vida. O sea, el tema, por ejemplo, nosotros, una imagen arquetípica es, por ejemplo, la madre, pero así como está la madre dadora de vida y todo eso, también está la madre oscura, ¿no? Entonces,
cada uno de nosotros tenemos una madre dadora de vida, una madre abundante y una madre que puede ser mucho succionadora de energía. Y no solamente porque a veces solo lo vemos en el afuera, pero no vemos las imágenes y las figuras que habitan en nuestro interior. Y es una carga energética. Cuando a nosotros nos pasa algo en nuestra vida determinado, ¿sí? Un efecto traumático en nuestra vida y se activa una carga inconsciente, eso se llama un complejo y se vuelve una cosa autónoma y nos fragmentamos. Eso sería lo que llamaríamos neurosis. Entonces, muchas veces cuando suceden efectos de lo mismo, similares a eso, que no sé cuándo se hizo ese nudo, se va a repetir. No solo es el complejo, por ejemplo, Edipo de Electra que hablaban los psicoanalistas. Hay muchos tipos de complejos. Porque cada uno de nosotros puede tener un complejo en su interior. Bueno, y son como muchos, ¿no? Por eso por ahí es interesante, si uno va tocando, o sea, por eso creo que elegimos como ir tocando cuentos donde podemos ver un poquito, ¿no? Poner luz a algo de todo eso que tenemos dentro. De a poquitos, esto que es tan grande, porque todo esto uno lo trabaja, porque a veces uno lo puede como hablar sobre esto, pero la verdad, como verlo en profundidad, pues es tan importante que uno pueda hacer como su propio análisis personal, que eso es. Eso seguro. Eso siempre, pero digo, dentro de la que estamos pensando en proponer es desde esta mirada, es como aproximarse a todos estos complejos, o sea, esto complejo quiero decir, a todas estas posibilidades arquetípicas que están dentro o energías que tenemos dentro, en este caso, desde una narración, ¿no? O sea, como algo que se plantea en un cuento o en uno de estos cuentos, se pueden observar varios componentes, ¿no? De todos, o sea, más bien del inconsciente colectivo. Y poder producirlo. Lo importante es que lo que vaya resonando, irlo viendo e ir poco a poco. A mí me parece eso más que importante. Muy bien. Eso. Súper. Yo creo que hemos visto casi todo. No sé si hay algo más que se queda por allí. El martes que viene comenzaríamos con el primer cuento y la dinámica sería como plantear el cuento, plantear bueno, la lectura del cuento, los principales personajes, arquetipos y lo que o sea, lo que se observa a partir de esa narración, y también algunas pautas para que se lo pueda trabajar, ¿no? Creativamente en los siguientes días. Bueno, propuestas, ¿no? De cómo se puede integrar todo eso de lo que vamos a hablar específicamente de este cuento. Y luego en un segundo encuentro poder recoger todo lo que sucedió con ellos. Por eso es la idea más o menos de tener un tiempo de pausa entre cuento y cuento para que las reflexiones que compartamos en este caso con Roxana o si alguien escribe algo de algo que le surge también, si nos acompaña en este viaje, también se puede como nos podemos nutrir mutuamente. Creo que esa sería la dinámica y hoy era un poquito presentar y conocernos y darnos a conocer, sobre todo. Sí. Agradecida sobre todo para todos aquellos que quieran, o sea, ya sé que desde este lado sería maravilloso que se pueda hacer como un diálogo con las personas que están, pero todos aquellos que quieran compartir un comentario, una palabra o lo que sea, sé que el medio es escribiendo, es súper, es bienvenido y más que agradecidas por ello, ¿no? Sí.
Sí, 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 o si hubieran preguntas también, ya sea ahora o pueden ser en los encuentros en directo que hagamos. Siempre es bonito para, como yo le decía a Roxana, vamos a abrir una ventana hacia afuera de lo que nosotras ya venimos cocinando hace tiempo y en donde nos venimos encontrando y nos preguntamos y nos acompañamos. Bueno, mientras uno va Sí, atravesando las narraciones de vida, básicamente, que son más complejas que los cuentos. Entonces, bueno, muchas gracias a quienes nos han acompañado hoy, aunque sea un ratito, que se han quedado todos estos minutos que hemos compartido y con muchas ganas de encontrarnos, ¿no? De encontrarnos ya el próximo martes. Eh, yo creo que eso, que como no te veo, me vas a tener que decir algo para que yo me dé cuenta de que de sí, lo sí, interesante que es dejarse guiar por el otro. Es un buen ejercicio. sí. Y lo que decíamos de esa anécdota de la ciega y la sorda es que, bueno, nos de todos, o sea, no, algunos que me conocen y otros no, Sí, saben que yo soy hipocúsica, ¿no? Y Alicia, bueno, ahora tiene sus quiero operar. ojitos, pero en general, sí, por eso es como que tiene esos ojitos, ¿no? Pero me acuerdo que una vez estuvimos en Mendoza y ese día llovió torrencialmente, Sí, torrencialmente. Y yo no puedo estar con el audífono porque se me dañan, entonces yo me saqué el audífono y sin audífonos no escucho literalmente nada. Y Alicia se tuvo que sacar los lentes porque tampoco estaba completamente empañado en ese momento. Ella usaba lentes de montura. Entonces estábamos de noche con lluvia torrencial, sin luz, yo no escuchaba nada, era terrible. ella no venía. Entonces yo tenía que ser los ojos de Alicia y ella tenía que ver cómo guiarme, pero es como ella era la que escuchaba y yo era la que veía. Y así nos tuvimos que guiar esa noche, me acuerdo. Y nos quedó mucho esto de la ciega y la sorda, ¿no? Pero bueno, creo que una de las cosas que siempre habíamos con Ali es como siempre tratar de hacer un diálogo con la voz del alma. Sí, Y nada, eh, y en las subjetividades creo que eso es re importante para todos porque todos o sea, no tendemos, todos en este mundo estamos heridos de una u otra manera, todos muchas veces nos cerramos en esas heridas, en nuestras subjetividades, y muchas veces nos cuesta, cuando nos cuesta realmente hablar desde la voz del alma para poder encontrar al otro, porque realmente hay que recibirlo, traducir lo que está y poder sacar. No es fácil en un planeta Tierra, en una sola nave con cerca de 8.000 mundos. Pero bueno, ahí estamos. Estamos sí, trabajando para ello. Bueno, vamos a ir cerrando, Ro. Yo tengo un poco de miedo de cerrar todo y de, no sé, y de que esto no se quede grabado y eso, así que bastante inexperiente en estas cuestiones. Pero creo que simplemente lo cerramos y ya está, ¿no? Y queda ahí en el perfil y para cualquier no persona. sé, tú Mm, cortas la llamada, algo así. Yo corto, Tú te ves a ti, Ali. sí, solamente a mí, sí. Ok, Y a algunas personas que listo. se han unido, pero no veo a nadie más, así que te mandaré un beso a oscuras, pero del corazón. Muchísimas gracias, Ro, por esto, que lo hemos conseguido. Gracias a quienes han estado este tiempo, los que se han unido al final. Y comenzamos con nuestros encuentros míticos el martes que viene. Así que con muchísimas ganas. Un besito, Ro. Gracias, gracias Ali Gracias a y todos. gracias a todas y todos
los que estuvieron presentes. ¿Mm? Muchas Chao, gracias. hermosa. Adiós, adiós. Chao, bella. No tengo idea, por favor.